Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Muchísimas gracias por estar del otro lado con nosotros, como siempre, en el programa En Ausentes. En este programa que dedicamos a las personas desaparecidas sin causa aparente y que lo hacemos cada semana a esas personas y en general a causas que tienen que ver con las ausencias. Un programa en el que intentamos hacer servicios públicos desde esta casa, desde PTV, bueno, pues para todas sus delegaciones, tanto en Málaga, en Córdoba, en Sevilla, en Linares, en Granada, no quiero olvidarme de nadie. Muchísimas gracias por seguirnos cada semana y por hacerlo también en las redes sociales, donde pueden comentar todo lo que acontece en nuestro programa. Lo pueden hacer en Facebook, en Twitter o en Instagram. Tienen los canales de esta casa dispuestos para que ustedes comenten esas alertas, alguna desaparición de la que no seamos conscientes, compartan con el hashtag ausentes cualquier alerta. Nuestra compañera Jenny siempre lo compartirá, siempre dará voz y me lo hará llegar, así que de verdad sean activos en las redes sociales, mensajes a las familias, lo que quieran hacernos llegar, ahí tienen las redes sociales. Yo hoy quiero empezar acordándome y recordando a Jacobo, chico de Marbella que estuvimos el lunes muy pendientes de su desaparición. Finalmente apareció su cuerpo sin vida y quiero darle desde aquí todo nuestro abrazo a la familia de Jacobo en Marbella, que lo está pasando francamente mal, y a todo el pueblo que está consternado con la pérdida, como lo estamos nosotros, de un chico con 16 años. Así que, Jacobo, todo nuestro cariño para su recuerdo y para toda la familia. Arrancamos una semana más, ausentes. Y comenzamos, como siempre, en Ausentes, nuestro programa, bueno, emplazándoles a que si quieren también nos llamen en directo. Compartan con nosotros los temas de los que vamos a hablar, el 951 15 0010 o 951 15 0011, son teléfonos que siempre nos unen, nunca nos separan y son una forma de acercarnos a ustedes. Así que 951 15 0010 o el mismo número acabado en 11. Nos pueden llamar en directo en un programa en el que vamos a tratar una desaparición en concreto y vamos a abordar un tema muy interesante como es el de los bebés robados. Es un caso que además, bueno, pues hoy lo escuchaba yo en otros medios de comunicación. Queremos poner nuestra visión también en esos otros ausentes, en esas ausencias que tienen muchas madres y muchos padres en Andalucía. Y vamos a hablar además con la asociación Averoa también en el programa de hoy, con su abogado. Ustedes pueden llamar y pueden también usar la línea de WhatsApp. Hay una línea de WhatsApp que aparece en pantalla, el 744-600-713, 744-600-713, que nos sirve también por si ustedes tienen alguna pista, tienen algún dato que pueda ayudar a la familia, o tienen algo que aportar de una forma a lo mejor más rápida, más anónima o sin tener que salir en directo por un teléfono aquí en el plató, pues lo pueden hacer también en el 744-600-713. Y sin más preámbulos, quiero dar las gracias porque además sé que la pillamos en jornada laboral, a Almudena García, que es sobrina de Roberto García, desaparecido en Casarrubios del Monte en el año 2019. Agradezco a Almudena que siempre que los medios de comunicación queremos contar con ella, lo haga, porque ese 18 de febrero del 19 cambió la historia de esta familia. Almudena, buenas tardes, bienvenida. Hola, buenas tardes. Lo primero, gracias a vosotros, porque sin vosotros no tendríamos mucha de la voz que tenemos. O sea que agradeceros que nos deis este espacio que tanto necesitamos las familias de los desaparecidos. Aquí estaremos, Almudena. El otro día compartía con Paco Lobatón, que estuve con él en Mijas en un acto, y compartía con Carmen Gómez, hermana de Juan Antonio, pues la necesidad imperiosa de seguir con este formato, ¿no? De seguir con este programa para toda Andalucía prácticamente, y que sobre todo casos como es el vuestro, que está en Toledo, que nos une además una conexión especial, ¿verdad?, entre lo que es siempre, ¿verdad?, la Mancha, también en Andalucía, ¿verdad?, y que en definitiva las personas desaparecen pero pueden estar en cualquier punto, ¿no?, de nuestra geografía. Por eso te agradezco muchísimo, Almudena, que hoy estés con nosotros. 18 de febrero él desaparecía, había estado viendo el fútbol, si no me equivoco, ¿verdad?, también con otro tío tuyo, como hacía muchas veces. ¿Y qué ocurrió ese día, Almudena? Cuéntanos. ¿O qué se sabe? Bueno,
no estuvo viendo el fútbol con un tío mío, con un tío estuvo por la mañana en el mismo bar tomando el aperitivo, que es donde solían hacerlo. Estuvo en ese bar viendo el fútbol, él estaba solo pues, con la gente que estaba ahí alternando en el bar, y cuando salió del bar, que creo que no había terminado todavía el fútbol, fue cuando entendemos que ahí ya se le pierde la pista, fue la última vez que se le vio, saliendo del bar y yendo hacia su casa, se supone, en coche. Y luego Desaparece... ya, pues... Sí, sí, Sí. dime, Almudena, dime. No, luego ya después de eso, pues ya pues nosotros no le echamos en falta porque pues él era muy rutinario y entonces de repente vimos el coche aparcado aquí en mi pueblo, que nos separan, su pueblo y el nuestro están a 6 kilómetros, o sea, nosotros somos, el Álamo está en Madrid y el Toledo, o sea, el Casarrubio está en Toledo, pero nos separan 6 kilómetros por camino. Y vimos el coche aquí aparcado, lo vio mi madre y claro, ya nos descuadró totalmente porque no contestaba el teléfono, y dónde está el tío, y dónde está el tío, y a partir de entonces, pues una locura, imagínate. Roberto, alguacil de Casarrubios del Monte, bueno, pues alguien muy querido en su pueblo, un pueblo que se ha volcado también con su desaparición, un pueblo además pequeño, y es verdad que ocurre algo, ¿no? Sospechoso, ¿no? Que es cuando veis que el coche, con lo meticuloso que él es, no estaba aparcado perfectamente, sino ocupando dos espacios, ¿no? De dos plazas, ¿no? Sí. Eso es algo que os llamó poderosamente la atención y a partir de ahí dijisteis, aquí algo ha pasado, ¿no? No es Sí. una decisión de una persona adulta que se haya ido pues un día fuera y vaya a volver, ¿no? Sí, de hecho mi madre lo ve el miércoles y bueno, el miércoles lo ve por la mañana, que ella iba a trabajar a una casa de allí cercana donde estaba aparcado el coche, y bueno, pues no le quiso hacer mucho caso porque ese mismo día también estaba el pueblo de Casarrubio sin agua y vinieron aquí algunas personas a coger agua de la fuente. Pensábamos que pasaba eso, pero al día siguiente, cuando mi madre volvió a ver el coche aparcado, y ahí sí que, y malamente, como bien dices, pues ya sí que ahí saltaron todas las alarmas y ya fueron mi padre y mi tío a poner la denuncia de desaparición. Porque claro, al principio, al ser personas adultas, pues siempre te cabe como una interrogancia, digamos, una interrogación, ¿no? Claro, En cuanto a que a lo mejor está en algún sitio donde no te tiene por qué dar cuenta. Pero claro. claro, ya pasando tanto tiempo y siendo como era mi tío, que mi tío era muy de rutina y muy de tal, ya es que se nos descolocó todo. Almudena, algo ocurre cuando la Guardia Civil os dice bueno, que se han utilizado sus cuentas, ¿no? Que se había hecho uso de su tarjeta de crédito, que no estaba en ningún lado, finalmente estaba en manos de quien fue el detenido y principal sospechoso, ¿no? Sí, mi padre siempre dijo que era el entorno donde se movía la cuestión y mira, el vecino de enfrente fue el que hizo 4 retiradas de dinero de 300 euros cada una, 2 aquí en el cajero de aquí de mi pueblo, del Álamo, y otras 2 ahí en Casarrubios, y se le identificó en la cámara, gracias a las cámaras de seguridad de los cajeros automáticos. Él iba con una pasamontañas así de oscuro, pero aún así se le identificó y se vio que era él. Lo que pasa que, bueno, entre unas cosas y otras, pues él dice que se encontró la tarjeta, que el PIN lo llevaba apuntado en la tarjeta, y claro, la jueza no pudo más que meterle en prisión preventiva, pero por estafa continuada, no por desaparición ni otra cosa, por falta de pruebas. Claro, por falta de pruebas, ¿no? Pero para vosotros como familias y para nosotros que lo vemos desde fuera, resulta algo evidente que hay una correlación entre su desaparición, ¿verdad? Y Nosotros, bueno, sí, y que este hombre que además estaba cerca, que podía ser conocedor, entre otras cosas, de que él había vendido, si no me equivocaba, si no me equivoco, ¿no? Había vendido una parcela, ¿no? O algo así, ¿no? Unos días antes. sí, Confírmame, Almudena. sí, mi tío había vendido un piso, pero Un no unos piso. días antes, ya llevaba meses con el piso vendido. Pero y además un piso que era que una cuantía que pues no venía, o sea, un pisito chiquitito de una habitación en un pueblo, imagínate cuánto costó, me parece Sí. que valió 30.000 euros. Pero sí que es verdad que fue una de las cosas del móvil económico que se barajó en un principio, y porque claro, pero claro, luego al final esas cosas te cojean porque dices tan poquito dinero, y qué pensarían, que no le íbamos a echar de menos, cuánto tiempo iban a tenerle retenido, cuánto tiempo pensarían que no íbamos a dar de baja las cuentas. Es que no sé, nosotros tenemos un montón de interrogantes en cuanto a eso. Desde luego, el hombre este que estuvo detenido sabe más de lo que cuenta, sabe más de lo que cuenta. Desde luego. Y luego también es verdad que en un pueblo pequeño pues todo se sabe. Si era de Vox Populi que mi tío había vendido un piso, pues es verdad que es un pueblo que de un tiempo a esta parte, sin ser prejuiciosa, se ha llenado de gente de todo tipo, Ujú. de gente, bueno, es que no quiero decir ocupas porque no todos los ocupas
tienen las mismas Te características. entiendo perfectamente, Almudena, sí. Pero sí que es verdad pues mira, de hecho han puesto cámaras y todo en el pueblo, lo han aprobado en pleno y tienen cámaras en todo el pueblo, que la pena es que no las tuvieron cuando mi tío desapareció. Pero sí las tienen, sí. En vuestra cabeza, Almudena, está que alguien le ha podido hacer algo, ¿no? Nunca ha estado una desaparición voluntaria. Hombre, al principio pensamos, yo de hecho le dije a mi madre, bueno, mamá, a lo mejor el tío tiene una novia o un novio y entonces pues yo qué sé, pues está en esa, pero no sé Sí, claro, al principio Almudena uno puede pensarse, pues que como cualquier persona, pues, oye, a lo mejor ha tomado una decisión y no te lo va a contar todo, ¿no? Y va a estar 2 o 3 días fuera y va a volver. El problema empieza cuando ese tiempo se hace demasiado longevo y estamos ya superando los 2 años, ¿no? Buscando a tu tío. Nosotros, perdóname, es que me he despistado en un momento Sí. Nosotros pensamos que mi tío no se ha ido por voluntad propia y a mi tío le ha pasado algo. A mi tío desde luego con vida no le esperamos. Lo primero nos lo ha dicho la Guardia Civil, que no le esperemos con vida, porque ellos saben que ha sido víctima de algún acto delictivo de este tipo. Y es una pena, pero por lo menos queremos que se haga justicia y que se encuentren su cuerpo, sus restos, para darle pues su sitio donde podamos ir y cerrar sobre todo esta herida, que es que no, y tener explicación sobre lo que pasó, que es lo peor que llevamos las familias, de que tenemos un ser querido desaparecido, que no tenemos respuestas. Como digo siempre, Almudena, poder cerrar esa etapa, ese duelo congelado y dignificar al desaparecido en este caso, ¿no? que es lo más importante. Por último, Almudena, no quiero entretenerte mucho más tiempo, cuéntanos alguna novedad en cuanto a la Guardia Civil. La Guardia Civil sigue trabajando en el caso. Te escuchaba en otra entrevista que hicimos en radio afirmar que era para ti muy positivo el trabajo que se había hecho desde las fuerzas de seguridad, que estabais contentos y satisfechos de que se os estaban parando, ¿no? Sí. En nuestro caso no podemos decir otra cosa que agradecimiento total, porque están súper volcados en el caso. El caso, bueno, pues ahora ha tenido algunas épocas más bajas, porque esto es así, pero ahora están volviendo a retomar toda la investigación, repasándola desde el principio, y nosotros confiamos que ahora pues yo qué sé, como digamos en el repaso, pues se vean las cosas más claras. Desde luego que sí, que nosotros en nuestro caso no tenemos nada que decir sobre la investigación de la Policía Judicial de Illescas y vamos, de hecho estuvieron en el funeral de mi padre y todo, o sea, quiero decir, vienen aquí a verme, a mi oficina, estamos en estrecho con mi tío y con mi otro tío igual, o sea que muy bien, muy bien. Pues yo creo que lo último, Almudena, como siempre, es hacer un llamamiento, ¿verdad?, a la sociedad que nos está viendo, que está viendo el cartel, ahí estamos viendo la imagen de Roberto, ya que otros familiares de Roberto no han podido hacerlo y se han ido como su hermano sin poder saber dónde estaba Roberto, algo que es muy duro, pues su sobrina vuelve hoy aquí, ¿verdad?, a pedir a los ciudadanos colaboración. Pobrecito, desde luego que sí. Cualquier persona que sepa algo, que tenga algún dato, aunque le parezca una insignificancia, que nos lo diga o que se ponga en contacto con la Guardia Civil, todo de forma anónima, no le va a repercutir en ningún caso y se lo agradeceríamos pues con la vida. Así que muchísimas gracias. Pues Almudena, te agradecemos muchísimo este ratito con nosotros en directo. Recibe todo nuestro abrazo, todo nuestro cariño para la familia. Cualquier cosa, cualquier novedad, siempre que necesites un espacio solo tienes que llamarnos, estaremos pendientes. Y mucha fuerza, Almudena, y ojalá pronto se esclarezca todo esto. Un abrazo grande, Almudena. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros, muchas gracias. Buenas tardes, gracias, Almudena. Pues ahí estaba, recordemos, desde Casarrubios del Monte en Toledo, esta historia de Roberto García, que vamos a seguir siempre muy pendientes en el programa. Y nos vamos a adentrar en esta parte del programa en el tema de los bebés robados. Vamos a hablar de esos bebés robados, ¿verdad? De esa época del franquismo, donde muchas madres dieron a luz y al abrir los ojos no supieron nada más de su hijo o de su hija. Este vídeo nos puede servir para introducir perfectamente de lo que vamos a hablar en lo que continúa el programa. Vamos a verlo. Yo fui un niño robado y mi madre falleció sin saber nada de mí. Nos robaron 2 hermanas. La primera nació en el año 1976 en Zafra, Badajoz. La segunda en 1990, un parto de trillizas, de las cuales quedaron 2, una de ellas Isabel. En el 1980 tuve un niño en el Hospital General de Alicante
y a los 2 días de nacer se lo llevaron a hacerle una prueba y me lo robaron. Me robaron a mi hijo en el Hospital Clínico San Carlos de Madrid en 1984. Mi hijo nació vivo y lo tuve en mis brazos y ellos dijeron que nació muerto. El día 15 de agosto del 62, en la clínica San Ramón, nació mi hija Paloma. Me la quitaron de las manos, se la llevaron y dijeron que estaba muerta. Busco a mi hermano, nacido en la Casa de la Madre de Madrid en el año 1967. Mi hermana melliza y yo nacimos en el Hospital General de Alicante en 1962, pero a ella la robaron. Estamos totalmente indignados porque, pese a las pruebas presentadas, varios tribunales han archivado el caso. En el lugar donde tenía que estar enterrada mi hermana melliza no había nada. A pesar de eso, la Fiscalía archivó el caso. Archivaron mi denuncia con muchas irregularidades. Parece mentira, pero me han archivado el caso, pese a que en la caja donde estaba mi hijo, supuestamente, había un brazo de un adulto. Con todas las pruebas, papeles y todo que tenemos, la Fiscalía me cerró el caso. Es una vergüenza que esté pasando esto en España. Parece mentira que esto hoy día pase en España. Sí, esto ocurre hoy en España. Me pregunto, ¿quién impide hoy día que se investiguen estos casos en España? Cuando somos miles y miles de personas las que estamos en esta situación. No somos pocas familias, son 300.000 niños robados. Es increíble que con tantos casos de bebés robados la sociedad no se conciencie. Pero con la lucha se consigue todo. Yo mismo encontré a mi hermano 49 años después de mi desaparición. A mí su lucha me ha llegado al corazón y más allá. Por favor, no os rindáis. Continuamos en nuestro programa, continuamos en Ausentes y ahí lo han visto, una forma de adentrarnos en esas historias de tantas familias que buscan a sus hijos, a sus hijas, algunos no saben siquiera el género de sus pequeños, pero en definitiva vienen a hablarnos de una realidad, como son los bebés robados, de una época de la historia de este país, una época negra, oscura en muchos sentidos, también lo ha sido en esto, ¿no? No podemos olvidar, ¿cómo voy a olvidarme?, decía Víctor Manuel, ¿no? ¿Cómo vamos a olvidar esas familias rotas? Pues en este caso también, en el caso de los bebés robados. Para hablar de ello, queremos acercarnos a la Asociación de Bebés Robados de Andalucía y lo vamos a hacer por un lado con Salvador Rojas, que es el abogado de la asociación. Buenas tardes, Salvador. Buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros por acordarte de nosotros. Bueno, y además un placer reencontrarte, que además nos conocemos de hace tiempo y me ha hecho especial ilusión. Y cómo no, agradecer a una voz más, a un testimonio más que pone pues sobre este plató la realidad que han vivido, que es Joaquina Romero. Joaquina, buenas tardes, bienvenida. Hola, buenas tardes. Muchas gracias a vosotros. Bueno, un placer tenerte aquí, Joaquina, que nos cuentes tu historia. 10 años, me decía Salvador, trabajando con la asociación desde que se inició. Y en un momento en el que cuando las familias, como me decía Joaquina el otro día por teléfono, conocen que hay más familias que le pasa lo mismo, se unen, lo hacen como asociación para tener más fuerza, ¿no? Una realidad que aplastó este país durante varios años, ¿no? Durante varias décadas, ¿no? Así inicialmente, bueno, parecía, cada familia lo había vivido, pero inicialmente parecía que era algo aislado. Incluso había como una especie de tabú, de vergüenza de decir que esto había ocurrido en una familia, hasta que salió a los medios un caso y por la similitud de muchos de ellos, pues cada familia empezó a decir, oye, yo creo que nosotros tenemos mucho parecido con esto que se cuenta. Y así fue como nació la asociación, inicialmente aquí en Málaga,
y de Málaga pues se extendió al resto de Andalucía. Al resto de Andalucía, desde donde hoy nos están viendo, en todas nuestras delegaciones en Andalucía, que para eso queremos también darle ese enfoque autonómico. Salvador, ¿qué avances ha habido como abogado a nivel legal? ¿Qué avances se está viendo? ¿Qué se está haciendo y en qué se está trabajando? Bueno, legalmente la verdad es que el recorrido tiene poco más, digamos, de andadura, puesto que inicialmente el primer problema que nos encontramos es el tema de la prescripción. Habían pasado muchos años y se alegaba pues, por los tribunales inicialmente la prescripción. Esa batalla la conseguimos ganar, conseguimos que no prescribieran estos delitos, por cuanto en tanto muchos de esos bebés, hoy hombres y mujeres, desconocen esa situación y por tanto entendemos que no puede prescribir algo que no se conoce. Pero el otro gran problema es la falta de pruebas. Evidentemente el que hacía esto no lo hacía para dejar rastro y por tanto pues esa falta de prueba es la que digamos nos dificulta la labor y en esas batallas en las que bueno llevamos mucho tiempo batallando con las administraciones para que se nos deje el acceso a los archivos y a esa documentación que nos disponemos, pero sobre todo el principal caballo de batalla de las asociaciones es el tema del ADN, porque bueno, es importante el tema legal, pero al final muchas de las familias lo que dicen, yo lo que quiero es reencontrarme con ese familiar, me da igual las consecuencias jurídicas o penales que esto pueda tener, pero el ADN es fundamental, ese banco de ADN en el que se coteje pues los distintos padres, madres, hermanos, familiares que tengan dudas, con esos niños y niñas, pues que también las tengan y se pueda cotejar. Y en esas batallas es la que seguimos, en la de que se pueda crear un banco nacional en la que se pueda cotejar pues todas estas pruebas. Historias como las de Joaquina hacen que Salvador pues esté ahí trabajando al pie del cañón con la asociación. Joaquina, agradeciendo de nuevo que esté con nosotros, ella es de Antequera, ¿verdad, Joaquina? Sí. Y bueno, pues en su día, ella tenía solo 17 años, sí. Ya era madre de un hijo de 15 meses, sí. Que por desgracia nos dejó no hace mucho tiempo. Y bueno, pues ella tuvo su hijo además en Carlos Haya, ¿verdad? En Carlos de Haya tuve el segundo niño. En el hospital regional actualmente. Por casualidad. Así fue, porque ella estaba embarazada, hay que decirlo, sí. Estaba embarazada y bueno, pues su marido estaba haciendo estaba en el campamento Benítez, ¿no? Sí, haciendo no me va a salir ahora, el servicio militar, militar, ya los que no estamos acostumbrados a ello se nos hace más difícil, el servicio militar. Y es entonces cuando él te dice, ven para traerme, ¿no? Ciertas cosas. Él me manda un recado con un compañero que nos conocíamos de pequeño, y fue a mi casa y me dijo, mira, Manolo me ha dicho que le lleve a casa de tu tía, que mi tía vivía en El Palo. Mi marido tenía El Palo es una barriada de Málaga, para quien nos ve de fuera. Mi marido tenía el pase pernota y salía a las 12 del mediodía del campamento. Se iba a casa de mi tía y trabajaba mediodía con mi tío. Pues entonces yo voy a casa de mi tía a llevar la ropa. En ese tiempo, que fue en el año 72, era la antigua carretera del Colmenar. Yo venía con mi niño de 15 meses aquí y vomitando. Hay que decir que la antigua carretera de Colmenar era una odisea. Aquello era horroroso. Curvas y curvas y curvas, ¿no? Y bueno, pues en el autobús empiezo a tener dolores, empiezo con contracciones. Y cuando llego al Palo, pues se lo digo a mi tía. Digo, tita, vengo mala, vengo con dolores. Y dice, pero tú todavía no estás cumplida, ¿no? Digo, no, me faltan 2 meses, estaba de 7. Y dice, bueno, pues vamos a esperar un poco más, a ver si es por el autobús, por los movimientos del autobús, lo que fuera, vamos a esperar un poquito a ver. Pero por la tarde empecé a manchar. Y digo, tita, los dolores no se me quitan y estoy manchando. Y dice, yo no espero a la noche, no me encierro esta noche aquí contigo así. Entonces me llevó a la Cruz Roja, que es lo que había en El Palo. En la Cruz Roja me reconocieron, me dijeron que estaba de parto y me llevaron en una ambulancia a Carlos de Haya. Y vino mi tía conmigo. Su tía, que además se fue y tenía 6 niños, más el niño, más tu hijo, que se llamaba Manolo. Manolo, como su padre, pues su hijo
también estaba con esos niños. Es decir, fijaros Claro. la tesitura en la que se encontraba su tía, porque no podía dejar tampoco a los niños mucho tiempo solos, y te acompañó inicialmente, sí. claro. Me llevó a Carlos de Haya, esperó a que me viera un médico, y el médico, bueno, me reconoció y me dijo, sí, a mi tía le dijo, esta niña está de parto y se tiene que quedar aquí. Y dice mi tía, bueno, pues, dice, nena, yo tengo que irme porque tú sabes que los niños se han quedado allí solos. Claro. Y digo, bueno, tita, vete. Me quedé yo allí sola. Le hablo de una niña de pueblo. Yo era muy inocente. Ahora hablo mucho, pero en aquel entonces yo es que ni hablaba. Era muy tímida. Y bueno, me coge... Una niña que venía del pueblo y que su marido además estaba en el servicio militar y no había podido enterarse todavía de que eso estaba ocurriendo. O sea, ella estaba sola, sí, eso no frente sabía. A una situación como era dar a luz, ¿no? Siendo tan pequeña, siendo tan joven, aunque fuera la segunda vez, ¿no? Claro, sí, el año antes tuve al otro, a mi otro niño, al que he criado yo. Y bueno, me llevan a una habitación aislada. A mí no me llevaron a una habitación normal del hospital, ni a la sala de parto. Me llevaron a una habitación aislada. Hay que decir, que estamos viendo imágenes tanto de su hermano, por los parecidos razonables que pueda tener, como de ella siendo más joven. Ese es mi niño. Manolo, ¿verdad? Manolo, ese es mi niño Manolo con 4 años. Y de él cuando era más pequeño y también en esta edad. Ahí, lo digo para que si alguien pueda tener un parecido razonable, lo esté viendo. Esa foto pues fue en una boda, que estaba también... Así estaba cuando se fue, así. Que por eso estaba en... Ahí yo tenía 22 años. No se preocupe, vamos a ir viendo esas imágenes mientras que hablamos, Joaquina, porque lo importante es decirnos, recordamos, la fecha es importante para quien nos esté viendo, 9 de septiembre del 72. El 9 de septiembre del 72. Y ese día entonces no la llevan a un paritorio, sino a una sala a una sala externa, que ¿no? había, yo recuerdo, aquí a la izquierda había una cama y un biombo aquí y otro biombo aquí. Y ahí diálogo. Entró un médico y yo no sé si era una matrona, una enfermera, yo no sé lo que era. Entraron, se pusieron allí conmigo, pero me sedaron. Entonces, yo no recuerdo al niño, me dijeron que era un niño, que había tenido un niño y que lo habían llevado a la incubadora. Pero yo al niño no lo recuerdo para nada, para nada. Nada, yo no me acuerdo de la cara del niño, de nada. Sin embargo, de mi hijo Manolo, yo me acuerdo de todo. De la conversación, de lo que hablaron las matronas, la que salía, que había estado de guardia por la noche, la que entraba por la mañana. Yo me acuerdo de su cara, que era precioso, era un niño precioso, pero yo de ese niño no me acuerdo de nada. Y bueno, cuando... Claro, porque en el caso la sedan por completo, ¿verdad? Y después, una vez ya que despierta, ¿qué ocurre? Sí, cuando despierto me dicen que se han llevado, que he tenido un niño, que se lo han llevado a la incubadora. A la incubadora, porque como era prematuro... Le dicen que es niño, ¿no? Me dicen un niño. Lo que le dicen a usted es un niño. Es un niño, pero yo no lo sé, porque yo no lo vi. Claro. Entonces yo no sé si es niño o niña. Y bueno, me tuvieron allí un rato, luego me llevaron a una habitación y por la mañana vino, que tampoco sé si era una enfermera o era una matrona. Yo sé que iba vestida que era personal de blanco sanitario. y me dice que mi niño ha muerto. Pero yo digo de ver al niño y al niño no me lo enseña. Y mi marido, cuando llega al palo a casa de mi tía le dice... corre al hospital que claro, tu mujer, es que mi marido cuando llegó vio a su hijo. Claro. Allí. Y le extrañó, dirá, ¿dónde está tu madre? Pero ¿dónde está? Dice, la niña, a mí todo me dice la niña. La niña se ha puesto de parto y la he llevado a Carlos de Haya. Y dice mi marido, dice, pero si a ella no le tocaba todavía,
Dice, pero se le ha adelantado el parto y está en Carlos de Haya. Y él va hasta el hospital. Él va hasta el hospital, yo estaba sentada en una butaca llorando. Cuando lo vi de entrar por la puerta, pues yo me puse a llorar. Normal. Y me dice, ¿todavía no has tenido nada? Pues yo me abracé a él y llorando y le dije que sí, que había tenido un niño, pero que me habían dicho que se había muerto. Y él preguntó, pero bueno, ¿y el niño dónde está? Digo, yo no lo sé, porque a mí no me lo han enseñado. Entonces preguntó mi marido y me dijeron que no podía verlo porque el niño se lo habían llevado ya para enterrarlo. Se le habían llevado a enterrarlo sin ni siquiera previamente la familia haberlo visto y haber confirmado, ¿no? Por lo menos es que yo tenía haber que respetado ese Claro, proceso. yo tenía que haber visto Claro. que es mi hijo, que lo parió yo, y yo una tenía prueba, que haberlo y una visto. prueba de su fallecimiento también, claro está. Y también. claro, y una prueba. Claro. Pruebas no tengo ninguna, Salvador lo sabe. Sí, porque en el caso de ella, de Joaquina, Salvador, en otros casos había un patrón común, ¿no? Se decía un bebé congelado, ¿no? Que el que se le enseñaba a todas las madres y se les hacía ver que era su hijo, ¿no? Pero es que en el caso de Joaquina vamos más allá. Ni siquiera tuvo eso que le pudiera ella justificar en vida de decir, bueno, pues sí, pues habrá muerto, ¿no? Luego poder pensar que la habían engañado. Claro. Pero es que en este caso ella sabe perfectamente que nadie le enseñó nada. No ha visto físicamente ninguna prueba. Algo que sería impensable hoy en día. Claro, ¿no? pero es verdad que aquí en Málaga, porque en cada provincia, bueno, pero en Málaga es muy común que ni siquiera muchas de las madres Era común, ¿no? ni siquiera se les enseñaba absolutamente nada. Y era muy común también en chicas jóvenes, ¿no? Sí, es muy común el patrón de ella, es muy común. Es que yo era la niña Personas jóvenes que llegaban solas, llegaban a lo mejor de un pueblo en la mayoría de los casos y se aprovechaban pues de esas circunstancias pues para cometer esto. Inicialmente, los primeros casos, los más antiguos que tenemos, se inician pues como una manera de represión de la dictadura, pero ya en los años 70, aunque todavía el suyo, por ejemplo, dentro de la dictadura, pero ya era algo sistemático, es decir, cuando cumplía ciertos patrones, pues entraba dentro de esta operación y ocurría lo que ha relatado Quina. Además, en su caso, sí que en la documentación del cementerio sí que tenemos contradicciones. Ahí tenemos contradicciones. Eso le iba a preguntar. Es que resulta de que la primera vez que yo vi un caso de bebé robado, bueno, no he terminado con lo del hospital. Termine. El hospital a mí me empieza a dar fiebre. Eso. Me da la subida de la leche. Mamá. Tenía muchísima, me dio muchísima. Me pusieron una inyección para retirarme el pecho y me lo fajaron. Y yo empecé con fiebre y con unos dolores en el vientre bajo. Y bueno, pues los dolores, a mí no me decían de qué eran los dolores. Pero al fin ya cuando me echaron, me dieron el alta con mi pecho fajado. Todo esto con 17 años, que Con es que 17 me para años. pensarlo y es horrible. Con mi pecho fajado, con mis dolores de vientre y con mi fiebre. Y luego era que me habían dejado un trozo de placenta dentro. Y aunque parezca mentira, yo tuve a mi niño el 9 de septiembre y en Antequera me hicieron un legrado el 9 de noviembre. Yo no sé cómo yo estoy aquí. Entonces me tenía que haber muerto. Y mi niño, el otro se hubiera criado, lo hubieran criado, y ahora no tendría yo la pena de que mi niño no lo tengo. Bueno, pero usted ha disfrutado muchos años de su hijo también. Sí, Piense en eso. he disfrutado mucho de él. Piense en lo positivo que la vida también le ha dado y lo necesaria que usted ha sido para mucha gente, y ahora lo es para sus nietas, seguro para sus nietos. Aunque es muy duro, porque su vivencia... Es muy duro, muy duro. Es con respecto lo peor a sus que me hijos ha es muy podido duro. pasar, Porque, lo peor. Claro. Lo peor ha sido esto. Y bueno, yo cuando llego a Antequera, es que a mí no se me quitaban los dolores ni la fiebre. Y fui al ginecólogo, como entonces no había ecografía. Claro. Pues me reconocía y yo le decía, mire usted, yo no hago más que lavarme y cambiarme, yo huelo mal, yo me huelo mal. Y eso es que usted está obsesionado. Usted es que está obsesionado, porque yo aquí antes iba, pedía la cita, iba. Hasta que un día, pues me reconoció, me estuvo mirando, se ve que me miró mejor,
y me dijo, es que tú tienes aquí algo, yo creo que es un resto de placenta. Entonces, cuando me hicieron el legrado, me quitaron el resto de placenta. O sea, hablamos de que se hizo todo completamente mal. A los 2 meses justo me hicieron el legrado. Yo no sé cómo no me podré ir por dentro. Yo no sé. Aparte de la posible negligencia médica, ¿no?, de lo que sucediese, luego el trasfondo, ¿no?, de no tener, pues eso, una realidad patente de que su hijo, pues finalmente había fallecido, ¿no? Me decíais, ¿no?, una vez que ha fallecido, con el tema del cementerio, a dónde había sido enterrado, imagino que ellos preguntarían, ¿no?, ¿dónde han enterrado a mi hijo? Claro. ¿No? Quiero saber dónde está. Y me dijeron que estaba enterrado en el cementerio San Rafael. Porque además se hace un entierro Que a espaldas de la familia. Nadie asiste a... Nadie, porque no dicen nada más que se lo han llevado para enterrarlo. Entonces, y se le dice que en el cementerio de San Rafael es donde... En el cementerio San Rafael. Se ha enterrado en el cementerio San Rafael. Y se ha hecho cargo del hospital. Es lo que me dicen allí. Claro, yo, aunque era una niña, pero yo pensaba, digo, es que también ves raro de que tú tengas un hijo, que tu hijo se muera, que tú pidas verlo y que no te lo enseñe. Claro. Es que es raro. Y que mi marido llega, que quiera ver niños y que no se lo enseñe, entonces eso es una cosa que te ronda por la cabeza siempre. Normal. ¿Y qué ocurre, Salvador, con el cementerio? ¿Qué datos hay? En el cementerio, eso, inicialmente a ella le dicen que el hospital se hace cargo, y en la documentación inicial, porque también tenemos que decir que, claro, que en Málaga contamos con el añadido de que el cementerio de San Rafael fue sumado en su momento, y entonces, claro, a día de hoy no existe tampoco ese cementerio para poder corroborar ese posible enterramiento. Y ella tiene 2 versiones. Por una parte, hay un certificado en el que dice que no consta ningún feto, ningún niño o niña con sus apellidos y con su nombre en el cementerio. Y por otra parte... Que lo ha buscado la técnico del archivo municipal del año 65 al 75, en los folios tal y tal, de tal número a tal número. Sí, en los tomos. Durante esos 10 años, y de lo que no hay nada a mi nombre. Pero la sorpresa nuestra es que, bueno, yo no voy a nombrar a la inspectora. Pusieron a una inspectora y policía a averiguar supuestamente estos casos. Y un día que estaba yo de descanso, no trabajaba, digo, pues me voy a llegar a hablar con la inspectora esta, a ver qué me dice, a ver qué han averiguado. Y total, que cuando le digo lo que quiero, lo que le pregunto, me contesta, pero es que su niño sí aparece enterrado. Había pasado 1 año y medio, ¿no? Sí. 1 año y medio había pasado de donde me decían... ¿Que no? Que no. ¿Y qué pruebas tenía la investigación, Salva, para decir ahora que sí? Porque supuestamente ha aparecido otro certificado. Ahora aparece otro, pero verá que... En el que decía que estaba en una fosa... Común. Fosa común que también nosotros hemos intentado identificar, aunque ya que no estaba y que ya no está. Claro, pero hemos identificado a través de la Asociación de la Memoria Histórica, como ellos hicieron la sumación de los restos de la guerra y tal. Estuvieron aquí además con nosotros. Eso es, pues a través de ello intentamos de averiguar si realmente, dentro de ese trabajo que ellos hicieron en el cementerio, existía alguna fosa pues que hubiera contenido restos de bebé y tal. Y no, ellos, según las catas que hicieron, no existe tal fosa. Que se repite en mucha documentación, no existe tal fosa en el cementerio, no existía tal fosa en el cementerio de San Rafael. Y bueno, y Salvador, del desconocimiento, ¿quién firma esos certificados? O sea, ¿quién dice que había esa fosa? Pues, perdona, cuando la inspectora me dice que sí, que está enterrado, me hace con el ordenador así para que yo lo vea. Mire usted, su niño lo enterró la funeraria La Soledad. Dio la autorización para enterrarlo el alcalde, que había, no el que hay ahora, claro. El que había en ese momento. Ha costado 300 pesetas enterrarlo, ¿no? Está en la calle número tal, en la fosa número tal,
O sea que lo dice todo. Y le digo yo, mire usted, pero yo tengo un documento de hace año y medio donde me dice que lo han buscado la técnico municipal del archivo municipal y me dice que no aparece. A mi nombre no hay ningún feto, nada. A mi nombre no aparece nada. Y digo, pues mire usted, ahora mismo, cuando me salga de aquí, me voy a ir al archivo municipal a pedir otro certificado de función. Y mi sorpresa que cuando llego allí hay 2 hombres y el más joven le digo, dice, hola, digo, hola, buenos días. Mire usted, vengo a por una partida de defunción. Dice, ¿usted es Joaquina Romero Luque? Y digo, sí. ¿Usted cómo lo sabe? ¿Ya habían avisado? Claro, ¿quién le había avisado? ¿Quién lo sabía? La inspectora, ¿no? Claro. Porque yo no hablé con otra persona. Y dice, pues aquí tengo ya, lo tengo redactado nada más que para que usted lo firme. Digo, ¿ese papel lo puedo leer yo, por favor? Y me dice, sí, claro. Y lo firma. Me da el papel, yo lo leo y ahí, en ese papel que él quería que firmara, yo soy consciente de que sé que mi niño ha muerto, de que está enterrado ahí, de todo lo que ellos me dijo, de todo lo que me dijo la inspectora. O sea, yo era consciente, yo lo sabía. Entonces, cuando yo lo leí, digo, mire, yo esto no lo puedo firmar porque esto no es verdad, esto no es así. Este papel es para mí. Dice, ese papel es para que usted lo firme. Y claro, digo, pero yo puedo hacer lo que quiera con el papel, porque mire usted, yo es que lo voy a romper mismo. Y lo hice mi hija. Digo, y ahora hace usted el favor de darme un papel que yo lo haga de mi puño y letra, yo pida la partida de defunción. Y ahí me pone pues todo esto que te he explicado antes. Claro, le pone lo que usted decía, que no había constancia, ¿no, Salvador?, de que eso fuera así en el archivo. O sea, son como 2 versiones, ¿no?, totalmente contradictorias una de otra, y un cambio abismal de lo que le habían dicho inicialmente a lo de ahora, ¿no? No tengo mucho más tiempo, pero Salvador, imagino que esta historia, ¿no?, se repite. ¿Cuántos son los casos en Andalucía pues mira, que ahora mismo estén asociados? Lo que solo en Málaga, más o menos una centena de unos 100 casos que tenemos localizados y en la asociación. Y después en el conjunto de Andalucía que tengamos en la asociación, pues son más de 300 personas las que tenemos asociadas, pero evidentemente son muchos más los casos que existen en las distintas provincias de Andalucía. Pero ya te digo, que llevemos en la asociación, nada más que en Málaga son unos 100 y unos 300 a nivel autonómico, sí, ¿no? Joaquín, a mí me gustaría, antes de terminar, imagino que usted lo ha dicho antes, ¿no? Lo echará de menos cada uno de los días, querrá saber esa angustia, ¿no?, esa ausencia, como se llama este programa, ¿no?, diaria, de qué pasó realmente, qué hicieron conmigo, sentirse además como mujer utilizada también en su momento, humillada, ¿no?, sin una dignidad que debería de haber tenido usted como madre, ¿no?, con todo lo que significa ser madre, ¿no? También significa pues tener a tu hijo o a tu hija, saber lo que hay, aunque hubiese fallecido, si hubiese sido una realidad. Claro. Sé que esa es una situación que usted ha vivido, que vive diariamente, que además le sumamos, usted lo decía antes, el dolor de haber perdido a su otro hijo no hace mucho. Pero vamos a imaginarnos, Joaquina, porque para eso está este programa y hemos visto imágenes también de su otro hijo, que alguien que nació el 9 de septiembre de 1972 nos está viendo en estos momentos. Uy, ojalá. Vamos a imaginar, Joaquina, porque yo digo que la televisión nunca se sabe dónde está el momento, dónde está el lugar, para eso estamos aquí. Alguien nos está viendo, ha visto la imagen, le ha recordado a alguien o a sí mismo y cree que se debe de poner en contacto con este programa, que voy a pedir además que pongan el WhatsApp para cuando podáis, compañeros, la línea de WhatsApp que tenemos, para que manden un mensaje de una forma incluso más anónima, más cercana, lo pueden hacer directamente. Joaquina, mira, esa cámara que está allí, mi compañero que está allí de pie, le va a enfocar. Diríjase usted y haga el llamamiento que quiera hacer si le estuviera escuchando ahí su hijo o su hija, porque no sabemos el
el género de este bebé, ¿no? Pues sí, yo no sé, yo sé que me dijeron que era un niño, pero yo no sé si es niño o niña. Yo lo que te pediría, por favor, si te encuentras, si tú te enteras que eres un niño adoptado o niña adoptada, y las fotos que has visto de tu hermano y de tu madre, de tu sobrino, si te encuentras parecido con ellos, que te pongas en contacto conmigo. Y me gustaría decirte de que a mí me hubiera gustado criarte lo mismo que he criado a tu hermano, con mucho cariño. Yo no soy una mujer adinerada, pero a él, como yo le decía a mi niño, tú eres rico en cariño, porque yo he criado a mi niño con mucho cariño, igual te hubiese criado a ti. Y que sepas explicarte que yo no te he vendido, que yo no era prostituta, yo estaba casada, tenía a mi marido, a tu padre, y tú tenías un hermano de 15 meses cuando naciste tú. Y me gustaría de verte, me gustaría conocerte. No quisiera morirme antes de encontrarte. Yo voy a seguir luchando. Donde haya que ir, yo voy a ir donde haya que ir. Pero por favor, si te encuentras parecido con ellos, ponte en contacto conmigo. Y luego, pues, tú decides ya lo que haces. Esas palabras de... Te quiero. Quisiera verte. Esas palabras de Joaquina es la que es difícil luego decir o añadir algo más. Joaquina, tienes todo nuestro cariño, todo el cariño mío personal y el de este equipo, para lo que necesites. Eres una madre luchadora, guerrera. Muchas gracias. Siéntete orgullosa de todo lo vivido y esa angustia ojalá algún día pueda tener un final. A Salvador, gracias por desde su profesión poner ese granito de arena a la causa. Sé que eres además un luchador por los derechos sociales y por el bienestar de las personas, y eso lo plasmas también en esta lucha, ¿no?, de los bebés robados de Andalucía. Gracias, Salvador. Gracias a vosotros por ser altavoz nuestro, y yo simplemente sumarme al requerimiento que ha hecho ella, sobre todo dirigirnos a esos posibles niños y niñas. Totalmente. En general, no solo el suyo. No incluso que sepan o que tengan conocimiento de que son adoptados, porque incluso conocemos casos de niños y niñas que creían que eran hijos naturales, pero a todo aquel que algo no le cuadre, abrir también las puertas de nuestra asociación para desde ella ayudarlo, y agradecer también que este programa, bueno, pues sea a nivel autonómico, porque tenemos casos de algunos niños que, por ejemplo, nacieron en Jaén, pero claro, la familia a la que se asignaron era de Granada. Es decir, que no solo aquellos que nacieran en Málaga en esa fecha, en la fecha concreta de aquí, en el año 72, sino que cualquiera que algo no le cuadre, abrirle las puertas de la asociación, para que estamos aquí para poderlo ayudar. Pues os emplazo a contar con este programa en futuros programas y a tratar otros casos como el de Joaquina, darle voz, altavoz y ayudar, porque a veces una imagen, la palabra, puede darse en un momento dado, ¿no? Y este programa sabe de eso, ¿no?, del momento concreto en el que alguien pasa en la tele, ve una foto y dice, uy, ¿qué ocurre aquí?, ¿no? Y eso es importantísimo. Ojalá. Gracias a los dos, Joaquina, fuerza, mucha fuerza. Gracias y a vosotros. mucho ánimo. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Antes de que abandonéis el plató y de despedir el programa, tenemos que hacer, bueno, pues siempre caso, me quedan unos minutos a las alertas de desaparecidos que seguimos recordando en nuestro programa. El otro día fue su cumpleaños, su familia, una vez más, no pudo celebrarlo a su lado. Hablamos del cordobés Paco Molina. Tenemos su imagen, ahí lo tienen, Paco Molina, que desaparece en Córdoba. Son ya muchos años en los que se le está buscando. La última imagen de él fue en la estación de autobuses, donde se le vio, dice uno de los testigos, subir en un autobús con dirección a Madrid. Aquí la fotografía de Paco nos acerca de esa fotografía de aquel 2 de julio de 2015 a lo que es la fotografía, el retrato que se ha hecho ahora de lo que sería su aspecto actual para las personas que nos están viendo. 16 años, sus padres afirman que Paco no se fue, que Paco no tenía ningún problema familiar, y que es verdad que afianzan mucho la posibilidad de que hay en España muchísimas sectas también
que han llevado a muchos jóvenes a hacer cosas que no deseaban. Esa es una de las hipótesis. Otra de las hipótesis es que le pudiera ocurrir algo y evidentemente todas están ahí. Así que vamos a encontrar entre todos, vamos a buscar entre todos a Paco Molina, recordar desaparecido en Córdoba. Y de Córdoba nos vamos a ir a Málaga. Vamos a recordar el caso de Jesús Gutiérrez. No podemos olvidar a Jesús. Jesús desapareció en el barrio de La Paz, barrio malagueño, y desaparece el 7 de agosto de 2020. Hablamos de más de un año. Su nieta Alba ha estado aquí en alguna ocasión con nosotros y es importante recordar que Jesús desaparece en una tarde de mucho calor, de mucho terral, algo que no parecía normal que él saliese a la hora que salió de su portal. Podía estar desorientado. Lo curioso es que no cogió ningún autobús, ningún taxi, al menos así las cámaras lo hacen ver, y no ha aparecido en ninguna de las zonas cercanas a su hogar, a su casa. Desde aquí buscamos, porque son 83 años los que tenía Jesús en el momento de su desaparición, y seguimos buscándole por toda Andalucía, también y como no en la provincia de Málaga. Jesús Gutiérrez Galeote. Y antes de terminar, nos vamos con el caso de Ángeles Zurera. Es un caso prácticamente de violencia de género. De hecho, hubo un detenido por violencia de género, pero la relación con el caso de su desaparición no estaba, no se podía comprobar y por tanto no se ha podido investigar más y no ha sido culpable de esa desaparición. La Guardia Civil retoma también en Aguilar de la Frontera, en Córdoba, pues esa búsqueda del cuerpo de Ángeles Zurera. Desaparece en marzo de 2008. Hay que decir que, ha habido muchos trámites judiciales, que se sigue buscando. Durante el mes de marzo de 2019 la familia envió a un laboratorio especializado los 2 últimos teléfonos que había usado la mujer desaparecida, porque querían conocer, con las posibilidades de investigación de hoy en día, todos los posibles movimientos. Ángeles Zurera desapareció sin dejar ningún rastro y durante meses se produjeron continuas búsquedas y rastreos de terrenos y también en propiedades y obras en las que había trabajado su exmarido, que de hecho, como decía, fue condenado por malos tratos que sufrió la mujer Ángeles pocos días antes de su desaparición. Buscamos también a Ángeles Zurera. Y con ello llegamos al final del programa. Espero que ustedes también hayan sido partícipes de él, agradeciéndoles siempre que estén ahí del otro lado. Les emplazamos la semana que viene a un nuevo programa de Ausentes. Gracias a todo el equipo que lo hace posible. Hasta la semana que viene.